Bienvenidos a su primer podcast de neurociencias, con una mirada vanguardista y empática. Parkinson Talks. ¿Listos para conectarse? Hagamos sinapsis. Saludos, bienvenidos a esta quinta entrega de su podcast Parkinson Talk. Este día tenemos una entrega súper especial a petición de los miembros de la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson, a quienes aprovechamos para darle la cordial bienvenida y agradecer, claro está, al Laboratorio Dumont, quienes cordialmente nos anfitrionan, y a Cognitive RD, que también nos soporta para estos podcasts. Hoy tenemos una invitada de lujo. Vamos a tratar las indicaciones de los dispositivos y también vamos a hablar, yo creo, de una manera bastante entusiasta acerca de las técnicas de vanguardia en el Parkinson, de la cirugía, la neurocirugía funcional. Y por eso hoy nos acompaña la doctora Ámbar Pérez, quien es neurocirujana funcional y que está aquí con nosotros. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, doctora Marcia Castillo. Para mí es un honor poder compartir este espacio con ustedes. No puedo negar que estaba muy deseosa de ya poder compartir tanto con ustedes y la comunidad de Parkinson, incluyendo la sociedad y todo el público que le sigue. No, gracias a usted. Sabemos que los cirujanos siempre están muy ocupados, casi siempre más cansados que nosotros los clínicos, porque ustedes, además de hacer el trabajo mental, tienen que hacer mucho trabajo físico. Y no quiero tal vez desaprovechar la oportunidad para aplaudir el esfuerzo que están haciendo ustedes en el campo de la cirugía y la neurocirugía en el área de las féminas. Yo creo que están trillando un trabajo muy bonito y me siento, me lo tomo para mí, muy orgullosa de ese trabajo que están haciendo. Usted creo que es la segunda que está haciendo neurocirugía funcional y tal vez la que más casos está manejando. Como parte del portafolio terapéutico, si podemos decir, nos gustaría primero que nos hable un poco desde cuándo se está hablando de neurocirugía funcional, qué es la neurocirugía funcional, y tal vez háblenos un poquito de usted, dónde se formó, qué tiempo tiene ya ofreciendo este tipo de servicios. Empezar un poquito por ahí, por la historia y la intrahistoria de la neurocirugía funcional. La neurocirugía funcional data desde inicios de nosotros formar, desde Talairac y entre otros formadores, sobre todo de lo que es el campo de la estereotaxia. Nace como con este término. La estereotaxia es nosotros poder localizar un punto específico dentro del cráneo, haciendo una forma espacial para poder nosotros ubicar un punto en ese de manera específica. No existe un instrumento más específico para nosotros localizar ese target dentro del cerebro que no sea la estereotaxia. Esto nos ayuda a través de coordenadas tridimensionales poder localizar este punto específico, y en la evolución del tiempo pues se desarrollaron muchos marcos estereotáxicos que fueron perfeccionando la técnica, y es como aunado a esto que nosotros nos hacemos llamar neurocirujanos funcionales y estereotáxicos. Quizá la palabra funcional se establece a partir de cualquier otra especialidad que el objetivo sea poder restaurar aquellas funciones perdidas. Entonces, la estereotaxia o nada a restaurar esas funciones dentro del sistema nervioso central y tanto periférico es lo que nos ayuda a unar esos dos mundos y poder entonces nosotros de manera específica alcanzar un target dentro de ese cerebro en áreas que eran imposibles antes poder alcanzarla a través de esta herramienta que es la estereotaxia. En mi caso en particular, pues soy egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como médico, y en la parte de neurocirugía pues la hice en el Hospital Traumatológico Docente Universitario Dr. Darío Contreras. Soy la primera mujer egresada de neurocirugía de dicho hospital, y después me voy a formar en neurocirugía funcional, una primera parte en Grenoble, Francia, que es donde justamente se crea la estimulación cerebral profunda en el mundo, y segundo en Bélgica, Gante, durante otro año más en perfeccionamiento tanto a la cirugía de movimientos anormales y sobre todo epilepsia. Voy a tocar solo un poquito ahí para que las personas que nos acompañan durante este tiempo y lo que van a ver también en diferido
la neurocirugía funcional no solamente se hace en movimientos anormales, porque, por ejemplo, yo sé que usted tiene una cartera también importante de casos en epilepsia y también en la psicobiología, que ahora mismo está muy de punta. En restaurar esas funciones perdidas están 4 grandes grupos que abarca la neurocirugía funcional. Uno de ellos es justamente la cirugía para movimientos anormales. Dentro de esta, una de la protagonista, la enfermedad de Parkinson, está la distonía, el temblor esencial. Pero también otro gran grupo en el cual tratamos de establecer esas funciones justamente en el campo de la epilepsia, todo lo que implica las cirugías para epilepsia, tanto paliativas como focales, nosotros podemos utilizarlas en este grupo. También para trastornos psiquiátricos, que es lo que le llamamos psicocirugía, alguna vez bien empleado de esa manera, pero al final de cuentas vamos a una cirugía para establecer trastornos psiquiátricos, para mejorar esos trastornos a través como el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión mayor, que cada día más tiene mucho peso en tratamientos que podemos tener específicos para esto, la Tourette, entre otros. Y para el dolor, que es nuestro cuarto acápite, en el cual ya está más diversificado con otros grupos. Sin embargo, estos son los 4 grandes campos que abarca la neurocirugía funcional. Que de hecho yo entiendo que tal vez sacando un poquito la mano, como dicen en mi campo, en la psicocirugía se ha abierto un horizonte muy esperanzador, porque por ejemplo en los TOC y en Tourette el abordaje farmacológico suele ser bastante ominoso, y esto viene a ofrecer una herramienta muy colaboradora, muy cooperativa y muy sinérgica. Cuando hablamos de movimientos anormales y neurocirugía funcional, siempre estos eran los grandes protagonistas en los congresos de nosotros. Sin embargo, la cantidad de información, de investigación es robusta cuando hablamos de psiquiatría y los tratamientos cada vez invasivos que hay para esto y que pudiera mejorar, tanto mínimamente invasivos como un poquito más complejos. Sin embargo, lo que es la depresión mayor, el trastorno obsesivo compulsivo, la agresividad, entre otros, han tomado una impresionante la mejoría que se ha existido en esto. Quizás lo delicado de aquí, como siempre, en cada una de estas cirugías, es nosotros poder tener una selección exquisita e individualización de cada paciente. Entonces aquí la selección del paciente es imprescindible, y casi siempre una de estas terapias se necesita a partir de que los medicamentos ya no tengan una respuesta significativa al tratamiento. Entonces cuando entran estas terapias avanzadas, sobre todo en psiquiatría, y avalado por más de un psiquiatra de que existe la necesidad de tomar una terapia avanzada para dicha enfermedad. Ustedes tienen una frase que a mí me gusta mucho, que dicen, no hay malas cirugías, hay malas elecciones. Sí, aquí incluso se conoce que cuando una de estas terapias, sobre todo lo que es la estimulación cerebral profunda, que se considera que es la evidencia 1A en movimientos anormales en el Parkinson, se considera que si existe un error en el tratamiento es porque ha existido una no correcta selección del paciente. Significa que todo descansa en una correcta selección del paciente, es el punto principal. Y a partir de ahí, efectivamente, tenemos que tener en cuenta otros detalles, otras variables que siempre se tienen en cuenta, pero el punto primero es hacer una correcta selección del paciente, y que necesariamente y obligatoriamente es un equipo multidisciplinario que tiene que llevarlo a cabo. Sí, precisamente a eso iba. Te quería hacer un comentario sobre esa misma y tal vez telón de fondo, que el equipo de selección siempre es una mesa transversal, un equipo transdisciplinar que trabaja de la mano y mancomunadamente para que precisamente ese éxito quirúrgico sea la mejor elección, pertinaz y pertinente, porque a veces decimos, bueno, no salió bien la cirugía, pero precisamente tal vez en ese cribado, tal vez el neuropsicólogo, no sé, nos saltamos ese paso de una buena evaluación neuropsicológica, de ver si el paciente tenía de pronto un microinfartico y no nos dimos cuenta. ¿Cómo se hacen estas selecciones? Yo creo que tal vez esta es la parte que los pacientes más esperan, y luego vamos a pasar sobre el pro y el contra de la cirugía lesional versus la neurocirugía funcional. ¿Cuáles son los actores en esa buena selección, en esa buena práctica para elegir un paciente candidato por ejemplo, en el caso de la estimulación cerebral profunda?
Los principales, aquí la mesa es muy amplia. Sin embargo, el equipo multidisciplinario lo encabeza un neurólogo, ojalá que este sea especialista en movimientos anormales. Segundo, encontramos al neurocirujano funcional, llámese preparado en este tipo de cirugías. De manera concomitante están neuropsicólogos, neuropsiquiatras, incluso trabajo social para la rehabilitación de ese paciente, entre otros. Cuando todos y cada uno de estos están de acuerdo en que esta es la mejor terapia que se le puede ofrecer al paciente siempre y cuando cumpla con los criterios de inclusión, que somos bastante cuadrados en esto, es cuando entonces pasamos a un paso positivo de la posibilidad de hacerse esa cirugía. Y es cuando le explicamos al paciente y le indicamos todo el proceso. También somos muy exhaustivos al momento de nosotros decirle al paciente cuáles son los pros y los contras, paso a paso, cuáles son, cómo va a llevar este proceso, cuál es el objetivo, que en esta cirugía de Parkinson sobre todo, el objetivo no es curar la enfermedad, es poder mitigar y paliar estos síntomas incapacitantes que trae la enfermedad de Parkinson y que como lamentablemente es una enfermedad degenerativa, que al día de hoy no tenemos la cura y que es progresiva en el tiempo y que ante la mejor medicación no tenemos la respuesta favorable o importante para que ese paciente no tenga dichas discapacidades, pues que la opción de una estimulación cerebral profunda sea la opción primera. Sí. Existen otras, pero definitivamente esta es la que tiene una evidencia 1A. Por ahí cortando también un poquito, tú hablas de trabajo social y parece ser como que no tienes relevancia. Sin embargo, yo siempre he dicho que las enfermedades también no, son sociales. No hacemos nada con elegir un buen paciente que desde el punto de vista de neuropsicología, neuropsiquiatría, que tenga su resonancia limpia y que de pronto tenga los criterios clínicos para ser un paciente candidato elegible en el momento, si de pronto no tiene las condiciones sociales para poder llevar un buen cuidado postquirúrgico, un buen seguimiento también en el postquirúrgico, porque todo esto va de la mano. El éxito de las partes es más que la suma de las partes. O sea que yo creo que eso debe entenderse también desde el punto de vista, cuando decimos que el ser humano es un ente biopsicosocial, nunca ha estado más lejos en este escenario que tal vez... Definitivamente. Y poniendo eso de los pros y los contras, cuando hablamos alguna lesional, que antes tal vez era la cirugía que más... Todavía colegas tuyos la hacen y sé que sigue siendo en cierta forma una opción. Una opción, definitivamente. Cuando hablamos, pro y contra. Cuando hablamos todas son neurocirugía funcional, porque son los neurocirujanos funcionales que antes estaba obviamente de boga y era más utilizada la lesión. Porque efectivamente no había más alternativas. Y ¿podrías explicarnos un poquito qué es una cirugía lesional? Entonces, cuando hablamos de cirugía para Parkinson, quizás se divide en dos grandes grupos. Una que provoca una lesión, que esta lesión suele ser irreversible en un punto específico del cerebro, y otra en otro que se estimula. Llámese que es reversible, que los posibles efectos incapacitantes pues no tienen que darse de manera forzada debido a que es reversible. Exacto. La primera, que es la lesión, pues efectivamente tiene mucho tiempo que se ha venido haciendo. La terapia de estimulación cerebral profunda ya tiene 30 años en el mundo. No es algo que nosotros nos estamos inventando ahora, no es algo que salió nuevo ayer, es algo que ya tiene 30 años y que efectivamente se ha evidenciado que para el paciente de Parkinson especial, que tiene una enfermedad degenerativa, es la que garantiza que esa degeneración en el tiempo nosotros poder modular conforme esa enfermedad va avanzando, esos síntomas motores conforme va avanzando la enfermedad, sin la necesidad de tener que reoperar nuevamente en el cráneo, en el cerebro de ese paciente. Exacto. La lesión, pues efectivamente, como es
no es reversible, pues si existiese algún efecto secundario durante la lesión, pues efectivamente no tenemos forma de poder corregir ese efecto adverso. No obstante, sabemos perfectamente, y una palabra que sí uno le escucha comúnmente es la neuroplasticidad, en el contexto de que estamos hablando de una enfermedad degenerativa y que tenemos una serie de conexiones que buscan algún loop, alguna forma, sí, algunos circuitos de cómo llegar, pues efectivamente una lesión que se produzca hoy no necesariamente nos pudiera garantizar que con el tiempo, según va evolucionando esa enfermedad, esta va a poder dar el rendimiento con esto. Entonces, lo que hace que sea limitante la posibilidad de nosotros poder hacer lesiones. En aquellos casos que sea necesario hacerla, no implica que no tengan que seguir con los mismos protocolos que cualquier cirugía de Parkinson. Llámese que tiene que seguir siendo evaluado por un neurólogo experto en la materia, que haya neuropsicología, neuropsiquiatría, porque igualmente estos efectos propios de la enfermedad de Parkinson se pueden exacerbar ante una lesión o una estimulación, dependiendo en el sitio donde se vaya a realizar. Y también el target que le vamos a proponer al paciente, porque resulta que con la estimulación cerebral profunda nosotros tenemos muchas posibilidades de poder disminuir o eliminar muchos medicamentos que se tienen que tomar en la enfermedad de Parkinson, no solamente para los trastornos motores, es que también tenemos que entender que existen síntomas no motores que se mejoran con la estimulación. Cosa que, por ejemplo, en una cirugía lesional no tenemos, pero sí la podemos tener con una cirugía funcional. Con el DBS, con la estimulación cerebral profunda. Mejoramos síntomas motores y síntomas no motores. Ese es otro pro. Decir. Después, es muy bonito porque nosotros en la estimulación cerebral profunda, el margen terapéutico también es mucho mayor. Nosotros tenemos 4 contactos muy pequeñitos que se distribuyen en todo un eje del núcleo subtalámico, en el globo pálido interno, dependiendo de donde lo vayamos a colocar. La selección del target siempre va a depender del tipo de enfermedad o del trastorno de movimiento, del tipo específico que está, y hay unos que funcionan mejor para una cosa. Si es globo pálido interno, si es el núcleo subtalámico, hay algunos que nos van a ayudar a poder reducir mejor la medicación que otros, etc. Pero eso se decide dentro de ese equipo multidisciplinario. Sin embargo, el que nosotros podamos contar con cada uno de estos targets, que lo podamos elegir y ese margen terapéutico nos da, es que esa electricidad en la que nosotros vamos a estimular esas células, pues se van haciendo directamente dirigida o personalizada al paciente. Significa que durante todo el tiempo de su enfermedad yo voy a ajustar a través, como si fuese un marcapasos, este estímulo dirigido, personalizado a ese paciente, según la necesidad de ese paciente. Y lo único que habría que cambiar en el tiempo es el generador de impulso o batería que se le coloca aquí en la parte superior del tórax. Es decir, que en una enfermedad dinámica tenemos un manejo dinámico. Efectivamente. Yo creo que esa es la clave. En una enfermedad dinámica esto va conforme a esas necesidades. Y muchos pacientes me abordan en la pregunta de cómo se coloca o cuál es la logística. Ya pasaríamos a cuáles son los criterios de exclusión y los criterios de inclusión. O sea, cuando hablamos de exclusión e inclusión, estamos hablando de cuáles son los pacientes candidatos y cuáles son los no candidatos. ¿Cómo se coloca un DBS? El DBS es mi parte favorita. En términos muy técnicos, muy sencillito. Definitivamente esta es mi parte favorita. Nosotros, después de esa evaluación exhaustiva y que ya hemos elegido, tanto que ese paciente va a cirugía, que se le ha explicado todo el procedimiento quirúrgico y que efectivamente ya hemos elegido el target o el blanco que se va a estimular, nosotros pues lo primero es que hacen una resonancia magnética con protocolos para estereotaxia, DBS, y dependiendo del punto específico donde vayamos a colocar, pues vamos eligiendo esto en un software, hacemos una planificación donde tenemos que medir milímetro tras milímetro, que este electrodo que apenas tiene un grosor de 2 milímetros, pues exactamente, que pase por esas estructuras sin que perforen ninguna arteria, ninguna área importante en el cual el paciente pueda tener. Un trabajo casi artesanal. Efectivamente, y es muy arduo antes de. Lo arduo de esta cirugía es la selección y esa planificación de ella.
Entonces, una vez que nosotros hayamos ubicado ese electrodo en el punto específico donde va y que podamos distribuir esas coordenadas, después, durante el procedimiento, es un procedimiento que habitualmente se da en dos partes. Una parte que es el paciente despierto, porque el paciente es el protagonista, es el que nos ayuda a poder nosotros ir palpando ese margen terapéutico que tenemos entre las funciones positivas que tiene el paciente para nosotros saber que donde vamos a dejar ese electrodo definitivo es el mejor sitio, donde funciona, donde mejora los síntomas incapacitantes del paciente y que no tiene ningún efecto adverso. Entonces ya sabemos que ese es el mejor lugar para dejar definitivamente ese electrodo. Empezamos haciendo 2 incisiones muy pequeñas a nivel del cráneo y hacemos unos agujeros que nosotros le llamamos trépanos. Es a partir de esos 2 agujeros que pasamos estos electrodos. Primero empezamos con una microestimulación, que son pequeños filamentos que habitualmente tienen menos que una brita de un cabello, aproximadamente unas 50 micras. Y estos pelitos, pues, van a colocarse en esas neuronas en relación al núcleo subtalámico. Ya perfectamente se conoce que es la parte posterolateral del núcleo subtalámico, que es la parte motora, la que vamos a estimular. Y entonces en ese punto, al mismo tiempo, podemos microestimular con el neurólogo asistiendo al paciente durante todo el escenario de la cirugía y sabemos específicamente en qué parte pudiéramos dejar el electrodo definitivo. Una vez que ya sabemos a través de los registros neuronales, donde se puede ver el trazado eléctrico, incluso la emisión de ese sonido que tiene la neurona, tanto para diferenciar y que estamos seguros que estamos en el núcleo subtalámico, entonces ya una vez que nosotros localicemos este punto junto con el neurólogo y asistido también con el paciente, nosotros preguntándole y evaluándolo neurológicamente, pues una vez que hayamos decidido ese punto, pues colocamos el electrodo definitivo con unos dispositivos especiales, pues clipamos, aseguramos que este electrodo pues ya no se mueva a ningún lugar. Después de esta parte craneal, pues el paciente llega a una segunda etapa que es dormido. Podemos hacerlo el mismo día o diferirlo a otro día. Esto consiste en nosotros poder tunelizar debajo de la piel estos cables que van a conectar los electrodos profundos con el generador de impulso o marcapaso que se va a encontrar debajo son de diferentes tipos y que van a estar debajo de la clavícula. Existen unos que son recargables y otros que no son recargables. Los no recargables significa que tienen una vida promedio entre 5 y 8 años, dependiendo de la necesidad y el consumo de cada paciente. Y aquellos que pueden durar hasta 25 años, que son los recargables, que efectivamente tienen una pila externa, ¿no?, que pudiera recargarlo para su buen funcionamiento. Okay. Y digamos, en ese proceso del interín, de la cirugía y el seguimiento con los demás especialistas, uno ve muchos videos y los pacientes preguntan, y es verdad que los pacientes pueden tocar un violín mientras se le está haciendo la cirugía para ellos poder tener un seguimiento de cómo mejorar la motricidad. Esto lo pregunto para aclarar dudas que me hacen los pacientes en la consulta. Sí, definitivamente se puede. Nosotros tenemos herramientas para evaluar al paciente, que tenemos que ver que no haya ninguna alteración en el habla, que no haya ninguna alteración en la parte motora durante su tratamiento, y todo eso, como es irreversible, llámese que podemos tener el chance de poder cambiar cualquier tipo de alteración mal respuesta, pues nosotros podemos jugar con esto para saber el sitio específico donde pudiéramos tener la mejor opción terapéutica sin nada de efectos adversos. Ahora, lo importante de eso que mencioné, justamente nosotros poder en el tiempo no solamente puntualizar de que nosotros vamos a garantizar de que esto funcione en ese punto, sino que también pudiéramos ver esa parte motora y motriz de cómo se mueve. Lamentablemente es muy apetecible y llamativo estos violines que encontramos en varios vídeos, y esto, no tenemos una población musicalmente importante en la República Dominicana. Claro. Estoy deseosa de que llegue una güira o una tambora, la vamos a tener en cuenta. Sin embargo, no es el escenario, o por lo menos hasta ahora, que nosotros estamos y en estos momentos de que la terapia de estimulación cerebral profunda está en un momento muy importante en la República Dominicana. Es primero que se acepte de que esto es bueno y válido para nosotros, de que no es un asunto. Hablemos un poquito de eso.
antes de entrar en las puras indicaciones, porque la gente no oye hablando de marco teoratáxico, de target, y palabras que entiende que a lo mejor, bueno, pero es que eso se va a ir a poner tal vez a una sala de la NASA, no sabiendo que ustedes tienen años poniendo eso y haciendo eso y que tienen una cartera de experiencia bastante amplia y robusta. Me parece que es importante recalcar en los pacientes que existe esa ventana que llamamos la luna de miel, que de los primeros 5 años, donde los medicamentos funcionan muy bien, a dosis baja, la respuesta es buena, no hay disquinesia, trastorno de movimiento involuntario asociado a los fármacos, no hay fluctuaciones motoras, pero después que pasa todo eso, entonces vienen lo que yo llamo los 3 jinetes del apocalipsis, las disquinesias, las fluctuaciones motoras y muchas veces también vienen esas alteraciones del patrón cognitivo-conductual, pero ya eso es otro acápite porque eso es al revés, esas son contraindicaciones. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la estimulación cerebral profunda? ¿Cuáles son los candidatos? Como bien dice, aquellos candidatos que pudieran irle muy bien con la estimulación cerebral profunda son aquellos que van directamente proporcional a esa respuesta buena a la levodopa. Ya se considera que a partir de entre los 4 a 5 años de haber sido diagnosticado y que se haya probado de que el paciente tiene Parkinson, no hay que esperar, pero para nada. Pero para nada, todo lo contrario. Cada vez más tenemos informaciones que la estimulación temprana, primero, va a ir a favor de esa progresión natural de la enfermedad. Va a ir a favor de que esto no se degenere más rápido y eso está probado. Segundo, del punto de vista de costo-efectividad, también si estimulamos temprano la posibilidad de que estos medicamentos reduzcan de manera significativa y que incluso la medicación sea bastante mínima, es muy alto, por lo cual el gasto económico fuera de no solamente los medicamentos para la parte motora, sino también para la parte cognitiva, todo esto se puede mejorar y por ende el gasto económico tras transcurrir todos los años que va a venir con la enfermedad de Parkinson, pues se van a ver forzadamente disminuidos debido a la estimulación temprana. Y algo muy importante que no se nos puede olvidar, que es que ya se sabe que es una enfermedad degenerativa. No tenemos que esperar que el paciente pierda su vida social, su autonomía, su trabajo, su vida social, entre otras, para nosotros devolverle esto. Claro, nunca es tarde, pero no es necesario llegar a perderlo para después recuperarlo porque definitivamente es más difícil. Por lo cual ya se conoce cómo es una estimulación, cómo es algo tan seguro, tan eficiente al día de hoy, sobre todo es una cirugía sumamente segura, pues ya no es necesario esperar más. Y incluso como ya se sabe que es una enfermedad bilateral, doctora, aunque haya empezado, ejemplo, del lado derecho, que es el lado, siempre preferimos el hemisferio empezar del lado que inició la enfermedad, todavía haya empezado de un solo lado y no haya empezado en el otro, se coloca ambos electrodos y se deja apagado, porque ya sabemos que lo vamos a necesitar y se enciende cuando ya estos síntomas se hayan requerido. Conclusión, no hay necesidad de esperar una incapacidad o una discapacidad o alteraciones más importantes cuando esto se puede ya recuperar con tiempo. En todos los sentidos va mejor. Y ya 5 años es más que suficiente para tomar la decisión. Después tenemos algo que es la prueba de levodopa, que usted muy bien sabe. Y sí es una medida, es una forma de nosotros poder pronosticar que ese paciente va a mejorarse de manera significativa con la estimulación cerebral profunda. Sí, que hay que aclarar que muchos pacientes creen que la prueba de levodopa es para certificar el diagnóstico del Parkinson. No tiene nada que ver con eso. Si bien es cierto que ayuda a diagnosticarle, lo importante de nosotros es que al mejorar la escala de la parte motora, sobre todo en esa escala, ya ustedes saben, PDRS en grado 3 exactamente, al mejorar la escala, siempre esta escala de por encima del 30%, ya no hace entender que ese paciente le podría ir bien o directamente proporcionar esa mejoría a lo que uno espera tener tras una estimulación cerebral profunda. Después, la edad tiene ciertas puntos a considerar. Si estamos obviamente en un país con una larga
con una esperanza de vida bastante larga, pues obviamente ya no se toman en cuenta ni siquiera la edad. Todavía en nuestro país estamos tomando como en cuenta la edad de 70. Esto puede ser muy variable dependiendo de las comorbilidades que tenga el paciente, entre otras. Pero sobre todo aquellos pacientes que tienen una buena respuesta a levodopa y que todavía no tengan dos grandes condiciones, sobre todo cognitivas, de memoria y de conducta, que estén estables en cuanto a depresión y algunos detalles como esto, que no sean severas, es de fallos cognitivos o psiquiátricos que no sean severos, de moderado a severo, pues un paciente que ya no sería candidato forzadamente a no tener esto. Existen otros genes que ya es más complicado, que sabemos que ya no van a responder de manera perfecta, algunos síntomas axiales que pueda tener, pero todo esto esos son casos más selectivos, y por lo cual siempre tiene que estar recogido por esa discusión multidisciplinaria y sobre todo estar directamente con el paciente diciéndole que nosotros esperamos mejorar, que esas expectativas sean adecuadas a cada paciente y que no se nos puede olvidar que esto es un tratamiento personalizado que no va a curar la enfermedad, pero que sí le va a acompañar al paciente para mitigar esos síntomas incapacitantes durante toda su vida. Bien, una ventaja de las terapias avanzadas es que proponen el horizonte una luz, porque cuando en el 60 Cochea y colaboradores empezaron a trabajar con el tema de la levodopa sabemos que tiene un metabolismo muy errático, 3 veces se metaboliza, y entonces empezamos con ese fraccionamiento de dosis, bidosis, tridosis, hasta pacientes que dan 4 o 5 dosis, entonces pacientes que están polimedicados con polipatologías. Entonces el tener esa herramienta a la mano de la estimulación cerebral profunda y poder que ese paciente tenga menos medicamentos, le permite inclusive tener mayor estabilidad con sus otras patologías, porque sabemos que eso va a garantizar adherencia, sabemos que es un paciente que va a estar más organizado con su terapéutica y que es un paciente que al fin y al cabo va a agradecer que en su portafolio medicamentoso va a tener menos de 6 pastillas al día. Y estamos hablando de la levodopa, amén, que tenga pramipexol, que tenga anticolinérgico, no, porque paciente adulto mayor a veces no, pero sabemos que es un paciente que se va a quitar a veces 3 y 4 medicamentos o bajar al menos la dosis. Sí, doctora, todos los estudios de investigación que podamos buscar sobre costo-efectividad van a hablar siempre a favor. Que nos oigan las políticas sanitarias de este país y todos los encargados de tomar decisiones, los actores de salud, ya que la salud como bien esencial, al igual que la educación y la alimentación. El Parkinson no está entre las enfermedades catastróficas y en los catálogos debería estar. Si hablamos de costo, efectividad, de hospitalización, de fractura, de caída, de broncoaspiración, de neumonía, no es que estamos hablando directamente de dinero, estamos hablando de sumarle a la vida del ser humano. En esta época, en estos 10 años que estamos hablando de hablar de envejecimiento saludable, pues tal vez deberíamos invitar a los actores de salud a considerar esta parte, porque las enfermedades crónicas, degenerativas, sobre todo si son adultos mayores, son enfermedades huérfanas, Ámbar, y es una pena que nosotros le demos la espalda a nuestros adultos mayores cuando más nos necesitan. Y que no se nos puede olvidar es que el crecimiento del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson cada vez es una realidad, y que se vea en etapas más tempranas lo que es la enfermedad de Parkinson de inicio temprano, cada vez mucho más frecuente. Se espera que estas cifras puedan hasta duplicarse para el 2030. Conclusión, cada vez vemos más pacientes jóvenes con la enfermedad de Parkinson y tenemos que ir haciendo frente a una de las mejores terapias que podemos tener para ellos, y que vuelvo y repito, si se ha hecho es porque se puede hacer. Sí. Porque existe la posibilidad, siempre y cuando esto esté descansando sobre unos criterios, sobre una ética, sobre un seguimiento, pero no es posible que todavía el día de hoy podamos negarle esa posibilidad a tanta gente que realmente lo necesita y personas que son posibles candidatos para llevar una vida saludable y un ente positivo para la sociedad. Así es. Evitar el ausentismo laboral y poder estimular a que la persona tenga mejor calidad de vida en República Dominicana. Personas que están en la población económicamente activa. Uh-huh. Si tal vez este conversatorio, este coloquio en este podcast ha servido
para aclarar, que tú nos aclares las indicaciones, que tú nos esclarezcas también los pros y los contras de la cirugía lesional versus la cirugía funcional, cuál ha sido la historia detrás de todo esto, los candidatos, que nos explique tan detalladamente, pero también de manera clara cómo se hace el procedimiento. Yo creo que también ha servido para sumar fuerza al llamado de acción que ha hecho MDS, Movement Disorder Society, de que como lo has dicho tú, yo creo como un pistoletazo de estos pacientes jóvenes que cada vez vemos, encumbrándose las estadísticas. ¿Y qué tiene que pasar para que se tomen acciones reales y tangibles para que empiece a hacerse más cirugía de estimulación? O sea, se invierte dinero en otra cosa. Esto no va a ser un poco de política sanitaria, no pretende serlo, pero sí yo creo que es un espacio propicio para que si alguien por ahí está formando parte o está haciendo o quiere llevar a alguna de las cámaras un proyecto de ley que establezca que esto debe ser algo importante y luego se haga real, pues ojalá alguien lo tome en cuenta. Yo creo que ya va siendo hora, porque definitivamente en lo que es Latinoamérica, doctora, ¿en qué lugar estamos nosotros? Exactamente. Es decir, cuando uno ve que todas estas políticas sanitarias están aprobadas en la mayoría de los países como Chile, México, Colombia, al lado nuestro, y que nosotros todavía, bueno, no decir Brasil, nada, y esto es totalmente ya no hablar de Latinoamérica, pero realmente nosotros estamos en una condición que ya no aguantamos más retrasar el poder contar con una terapia justa y adecuada para el paciente que lo pudiera necesitar. Definitivamente ya es hora de que comencemos a darle la oportunidad a la República Dominicana de contar con cifras adecuadas y al nivel de lo que nosotros estamos en pro de los pacientes. Tenemos los profesionales, cada vez tenemos más pacientes, más médicos formándose en esto, cada vez tenemos mejores especialistas. Entonces ya es hora de que vuelquen las calidad hacia el paciente, que ya vuelquen a las nuevas medidas, a la nueva tendencia que hay, y que no es algo nuevo para el mundo, es simplemente que nosotros ya es hora de que cambiemos y que sea de buena utilidad en la República Dominicana lo que es la estimulación cerebral profunda. Ya estamos en atraso. Sí, estamos retrasados estadísticamente y estamos retrasados también en lo que es la vanguardia y también en la empatía, porque dejar de hacer algo que se debe hacer por un paciente que todavía está en la población económicamente activa es tomar el lado asidioso. Y decía el gran Gramsci que la indiferencia es el peso muerto de la historia. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Parkinson Talk, un coloquio, en este caso con la doctora Ámbar Pérez, neurocirujana funcional, especialista muy abocada y muy dedicada a este tipo de casos, específicamente en el Parkinson, pero hace otro tipo de neurocirugía funcional, a quien agradecemos muy encarecidamente. Agradecemos al Laboratorio Dumont, agradecemos a Cognitiva RD y sobre todo le agradecemos a todos ustedes de la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson, que están escuchando y nos están siempre apoyando. La educación no cambiará el mundo, pero cambiará a las personas que cambiarán al mundo. Muchas gracias, Ámbar. Gracias, doctora Castillo. Hasta la próxima.